King Kong, el nombre que hace temblar la tierra, el nombre que hace mirar al cielo, el nombre que lleva décadas viviendo en el imaginario colectivo de la humanidad, y que en 2005 Peter Jackson convirtió en algo absolutamente extraordinario. Cuando se anunció que el director de El Señor de los Anillos iba a hacer una nueva versión de King Kong, el mundo entero contuvo la respiración. Este hombre acababa de demostrar que podía llevar lo imposible a la pantalla grande, que podía crear mundos que nunca habían existido y hacerlos sentir más reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Ann Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Ann es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Ann un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. King Kong, el nombre que hace temblar la tierra, el nombre que hace mirar al cielo, el nombre que lleva décadas viviendo en el imaginario colectivo de la humanidad, y que en 2005 Peter Jackson convirtió en algo absolutamente extraordinario. Cuando se anunció que el director de El Señor de los Anillos iba a hacer una nueva versión de King Kong, el mundo entero contuvo la respiración. Este hombre acababa de demostrar que podía llevar lo imposible a la pantalla grande, que podía crear mundos que nunca habían existido y hacerlos sentir más reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Ann Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Ann es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños,
pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. La relación que se desarrolla entre Anne y Kong es el verdadero corazón de esta película, y es lo que la eleva por encima de cualquier blockbuster ordinario. Esta relación no sigue las reglas convencionales del cine. No hay un arco narrativo limpio, no hay momentos de reconciliación perfectamente guionizados. Lo que hay es algo mucho más complejo y mucho más honesto. Anne comienza sintiéndose aterrorizada. Luego aprende a comunicarse con Kong de maneras que van más allá del lenguaje. Y finalmente llega a algo que no puede llamarse amor romántico, pero que tampoco puede llamarse simplemente compasión. Es una conexión entre dos seres solitarios que en un mundo imposible encontraron a alguien que los vio de verdad. Naomi Watts lleva este arco emocional con una maestría impresionante, logrando que cada matiz de ese vínculo improbable sea completamente creíble. Las secuencias de acción en la isla son simplemente apabullantes. Los dinosaurios, los insectos gigantes, las criaturas que parecen salidas de las peores pesadillas de la evolución. Todo está realizado con un nivel de detalle y de intensidad que hace que el espectador sienta físicamente el peligro. La secuencia en el valle con los brachiosaurios que se convierten en estampida mortal es un tour de force cinematográfico. La secuencia con los insectos en el foso es una de las más perturbadoras y más valientes que se han rodado en una película de entretenimiento masivo. Peter Jackson no protege a sus personajes, no los rodea de una burbuja de invulnerabilidad. Los pone en peligro real, los hace sufrir, los hace sangrar. Y eso hace que cada momento de alivio se sienta como una victoria ganada con esfuerzo. Pero la película no termina en la isla. Carl Denham, fiel a su naturaleza de hombre que convierte todo en espectáculo, consigue capturar a Kong y llevarlo a Nueva York. Y aquí la película hace algo extraordinariamente inteligente. Nos muestra la ciudad a través de los ojos de Kong. Y de repente, Nueva York deja de ser el mundo familiar y seguro que conocemos para convertirse en algo tan extraño y tan amenazante como la isla lo fue para los marineros del Venture. Kong encadenado en un teatro de Broadway. Kong expuesto como monstruo para diversión de una audiencia que no entiende lo que está mirando. Estas escenas son una crítica feroz al espectáculo, a la explotación, al impulso humano de convertir en entretenimiento todo aquello que no comprende. Y cuando Kong se libera y comienza a correr por las calles de Nueva York buscando a Anne, la película alcanza su dimensión más trágica y más hermosa al mismo tiempo. Kong en la ciudad no es un destructor por placer, es un ser aterrorizado en un mundo que no entiende, buscando lo único que le dio algo parecido a la paz.
Las escenas en Central Park con Anne sobre el hielo son de una delicadeza y de una melancolía que contrastan de manera desgarradora con el caos que les rodea. Y el Empire State Building, esa imagen final que se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del cine del siglo XX, adquiere en manos de Peter Jackson una dimensión casi religiosa. Kong, en la cima del mundo, más solo que nunca, más vulnerable que nunca, rodeado de aviones que no entienden lo que están atacando. El final de esta película es uno de los más devastadores y más honestos del cine de aventuras moderno. No hay redención fácil, no hay salida conveniente. Hay solo la verdad brutal de lo que le ocurre a aquello que el ser humano no comprende y no puede controlar. Y la última línea de la película, pronunciada por Carl Denham, es uno de esos momentos cinematográficos que se quedan grabados para siempre en la memoria. King Kong 2005 es una película que dura 3 horas y 21 minutos y que no tiene ni un solo minuto de sobra. Es una película que funciona simultáneamente como espectáculo puro, como historia de amor imposible, como crítica social, como homenaje al cine clásico y como obra de arte visual. Peter Jackson tomó un mito del siglo XX y lo reinventó con todo el amor y toda la maestría que solo alguien verdaderamente apasionado por el cine puede ofrecer. Esta película no se ve. Esta película se vive, se siente. Se lleva dentro mucho tiempo después de que las luces del cine se vuelven a encender. Tales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. King Kong, el nombre que hace temblar la tierra, el nombre que hace mirar al cielo, el nombre que lleva décadas viviendo en el imaginario colectivo de la humanidad, y que en 2005 Peter Jackson convirtió en algo absolutamente extraordinario. Cuando se anunció que el director de El Señor de los Anillos iba a hacer una nueva versión de King Kong, el mundo entero contuvo la respiración. Este hombre acababa de demostrar que podía llevar lo imposible a la pantalla grande,
que podía crear mundos que nunca habían existido y hacerlos sentir más reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Ann Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Ann es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Ann un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. La relación que se desarrolla entre Ann y Kong es el verdadero corazón de esta película, y es lo que la eleva por encima de cualquier blockbuster ordinario. Esta relación no sigue las reglas convencionales del cine. No hay un arco narrativo limpio. No hay momentos de reconciliación perfectamente guionizados. Lo que hay es algo mucho más complejo y mucho más honesto. Ann comienza sintiéndose aterrorizada. Luego aprende a comunicarse con Kong de maneras que van más allá del lenguaje. Y finalmente llega a algo que no puede llamarse amor romántico, pero que tampoco puede llamarse simplemente compasión. Es una conexión entre dos seres solitarios que en un mundo imposible encontraron a alguien que los vio de verdad. Naomi Watts lleva este arco emocional con una maestría impresionante, logrando que cada matiz de ese vínculo improbable sea completamente creíble. Las secuencias de acción en la isla son simplemente apabullantes. Los dinosaurios, los insectos gigantes, las criaturas que parecen salidas de las peores pesadillas de la evolución. Todo está realizado con un nivel de detalle y de intensidad que hace que el espectador sienta físicamente el peligro. La secuencia en el valle con los brachiosaurios que se convierten en estampida mortal es un tour de force cinematográfico. La secuencia con los insectos en el foso es una de las más perturbadoras y más valientes que se han rodado en una película de entretenimiento masivo. Peter Jackson no protege a sus personajes, no los rodea de una burbuja de invulnerabilidad. Los pone en peligro real, los hace sufrir, los hace sangrar. Y eso hace que cada momento de alivio se sienta como una victoria ganada con esfuerzo. Pero la película no termina en la isla. Carl Denham, fiel a su naturaleza de hombre que convierte todo en espectáculo, consigue capturar a Kong y llevarlo a Nueva York.
Y aquí la película hace algo extraordinariamente inteligente. Nos muestra la ciudad a través de los ojos de Kong. Y de repente, Nueva York deja de ser el mundo familiar y seguro que conocemos para convertirse en algo tan extraño y tan amenazante como la isla lo fue para los marineros del Venture. Kong encadenado en un teatro de Broadway. Kong expuesto como monstruo para diversión de una audiencia que no entiende lo que está mirando. Estas escenas son una crítica feroz al espectáculo, a la explotación, al impulso humano de convertir en entretenimiento todo aquello que no comprende. Y cuando Kong se libera y comienza a correr por las calles de Nueva York buscando a Anne, la película alcanza su dimensión más trágica y más hermosa al mismo tiempo. Kong en la ciudad no es un destructor por placer, es un ser aterrorizado en un mundo que no entiende, buscando lo único que le dio algo parecido a la paz. Las escenas en Central Park con Anne sobre el hielo son de una delicadeza y de una melancolía que contrastan de manera desgarradora con el caos que les rodea. Y el Empire State Building, esa imagen final que se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del cine del siglo XX, adquiere en manos de Peter Jackson una dimensión casi religiosa. Kong, en la cima del mundo, más solo que nunca, más vulnerable que nunca, rodeado de aviones que no entienden lo que están atacando. El final de esta película es uno de los más devastadores y más honestos del cine de aventuras moderno. No hay redención fácil, no hay salida conveniente. Hay solo la verdad brutal de lo que le ocurre a aquello que el ser humano no comprende y no puede controlar. Y la última línea de la película, pronunciada por Carl Denham, es uno de esos momentos cinematográficos que se quedan grabados para siempre en la memoria. King Kong 2005 es una película que dura 3 horas y 21 minutos y que no tiene ni un solo minuto de sobra. Es una película que funciona simultáneamente como espectáculo puro, como historia de amor imposible, como crítica social, como homenaje al cine clásico y como obra de arte visual. Peter Jackson tomó un mito del siglo XX y lo reinventó con todo el amor y toda la maestría que solo alguien verdaderamente apasionado por el cine puede ofrecer. Esta película no se ve. Esta película se vive, se siente. Se lleva dentro mucho tiempo después de que las luces del cine se vuelven a encender. King Kong, el nombre que hace temblar la tierra, el nombre que hace mirar al cielo, el nombre que lleva décadas viviendo en el imaginario colectivo de la humanidad, y que en 2005 Peter Jackson convirtió en algo absolutamente extraordinario. Cuando se anunció que el director de El Señor de los Anillos iba a hacer una nueva versión de King Kong, el mundo entero contuvo la respiración. Este hombre acababa de demostrar que podía llevar lo imposible a la pantalla grande, que podía crear mundos que nunca habían existido y hacerlos sentir más reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios.
Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. King Kong, el nombre que hace temblar la tierra, el nombre que hace mirar al cielo, el nombre que lleva décadas viviendo en el imaginario colectivo de la humanidad, y que en 2005 Peter Jackson convirtió en algo absolutamente extraordinario. Cuando se anunció que el director de El Señor de los Anillos iba a hacer una nueva versión de King Kong, el mundo entero contuvo la respiración. Este hombre acababa de demostrar que podía llevar lo imposible a la pantalla grande, que podía crear mundos que nunca habían existido y hacerlos sentir más reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. La relación que se desarrolla entre Anne y Kong es el verdadero corazón de esta película, y es lo que la eleva por encima de cualquier blockbuster ordinario. Esta relación no sigue las reglas convencionales del cine. No hay un arco narrativo limpio, no hay momentos de reconciliación perfectamente guionizados. Lo que hay es algo mucho más complejo y mucho más honesto. Anne comienza sintiéndose aterrorizada.
Luego aprende a comunicarse con Kong de maneras que van más allá del lenguaje. Y finalmente llega a algo que no puede llamarse amor romántico, pero que tampoco puede llamarse simplemente compasión. Es una conexión entre dos seres solitarios que en un mundo imposible encontraron a alguien que los vio de verdad. Naomi Watts lleva este arco emocional con una maestría impresionante, logrando que cada matiz de ese vínculo improbable sea completamente creíble. Las secuencias de acción en la isla son simplemente apabullantes. Los dinosaurios, los insectos gigantes, las criaturas que parecen salidas de las peores pesadillas de la evolución. Todo está realizado con un nivel de detalle y de intensidad que hace que el espectador sienta físicamente el peligro. La secuencia en el valle con los brachiosaurios que se convierten en estampida mortal es un tour de force cinematográfico. La secuencia con los insectos en el foso es una de las más perturbadoras y más valientes que se han rodado en una película de entretenimiento masivo. Peter Jackson no protege a sus personajes, no los rodea de una burbuja de invulnerabilidad. Los pone en peligro real, los hace sufrir, los hace sangrar. Y eso hace que cada momento de alivio se sienta como una victoria ganada con esfuerzo. Pero la película no termina en la isla. Carl Denham, fiel a su naturaleza de hombre que convierte todo en espectáculo, consigue capturar a Kong y llevarlo a Nueva York. Y aquí la película hace algo extraordinariamente inteligente. Nos muestra la ciudad a través de los ojos de Kong. Y de repente, Nueva York deja de ser el mundo familiar y seguro que conocemos para convertirse en algo tan extraño y tan amenazante como la isla lo fue para los marineros del Venture. Kong encadenado en un teatro de Broadway. Kong expuesto como monstruo para diversión de una audiencia que no entiende lo que está mirando. Estas escenas son una crítica feroz al espectáculo, a la explotación, al impulso humano de convertir en entretenimiento todo aquello que no comprende. Y cuando Kong se libera y comienza a correr por las calles de Nueva York buscando a Anne, la película alcanza su dimensión más trágica y más hermosa al mismo tiempo. Kong en la ciudad no es un destructor por placer, es un ser aterrorizado en un mundo que no entiende, buscando lo único que le dio algo parecido a la paz. Las escenas en Central Park con Anne sobre el hielo son de una delicadeza y de una melancolía que contrastan de manera desgarradora con el caos que les rodea. Y el Empire State Building, esa imagen final que se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del cine del siglo XX, adquiere en manos de Peter Jackson una dimensión casi religiosa. Kong, en la cima del mundo, más solo que nunca, más vulnerable que nunca, rodeado de aviones que no entienden lo que están atacando. El final de esta película es uno de los más devastadores y más honestos del cine de aventuras moderno. No hay redención fácil, no hay salida conveniente. Hay solo la verdad brutal de lo que le ocurre a aquello que el ser humano no comprende y no puede controlar. Y la última línea de la película, pronunciada por Carl Denham, es uno de esos momentos cinematográficos que se quedan grabados para siempre en la memoria. King Kong 2005 es una película que dura 3 horas y 21 minutos y que no tiene ni un solo minuto de sobra. Es una película que funciona simultáneamente como espectáculo puro, como historia de amor imposible, como crítica social, como homenaje al cine clásico y como obra de arte visual. Peter Jackson tomó un mito del siglo XX y lo reinventó con todo el amor y toda la maestría que solo alguien verdaderamente apasionado por el cine puede ofrecer. Esta película no se ve. Esta película se vive, se siente. Se lleva dentro mucho tiempo después de que las luces del cine se vuelven a encender. Tales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película.
Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. King Kong, el nombre que hace temblar la tierra, el nombre que hace mirar al cielo, el nombre que lleva décadas viviendo en el imaginario colectivo de la humanidad, y que en 2005 Peter Jackson convirtió en algo absolutamente extraordinario. Cuando se anunció que el director de El Señor de los Anillos iba a hacer una nueva versión de King Kong, el mundo entero contuvo la respiración. Este hombre acababa de demostrar que podía llevar lo imposible a la pantalla grande, que podía crear mundos que nunca habían existido y hacerlos sentir más reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral
que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. La relación que se desarrolla entre Anne y Kong es el verdadero corazón de esta película, y es lo que la eleva por encima de cualquier blockbuster ordinario. Esta relación no sigue las reglas convencionales del cine. No hay un arco narrativo limpio, no hay momentos de reconciliación perfectamente guionizados. Lo que hay es algo mucho más complejo y mucho más honesto. Anne comienza sintiéndose aterrorizada. Luego aprende a comunicarse con Kong de maneras que van más allá del lenguaje. Y finalmente llega a algo que no puede llamarse amor romántico, pero que tampoco puede llamarse simplemente compasión. Es una conexión entre dos seres solitarios que en un mundo imposible encontraron a alguien que los vio de verdad. Naomi Watts lleva este arco emocional con una maestría impresionante, logrando que cada matiz de ese vínculo improbable sea completamente creíble. Las secuencias de acción en la isla son simplemente apabullantes. Los dinosaurios, los insectos gigantes, las criaturas que parecen salidas de las peores pesadillas de la evolución. Todo está realizado con un nivel de detalle y de intensidad que hace que el espectador sienta físicamente el peligro. La secuencia en el valle con los brachiosaurios que se convierten en estampida mortal es un tour de force cinematográfico. La secuencia con los insectos en el foso es una de las más perturbadoras y más valientes que se han rodado en una película de entretenimiento masivo. Peter Jackson no protege a sus personajes, no los rodea de una burbuja de invulnerabilidad. Los pone en peligro real, los hace sufrir, los hace sangrar. Y eso hace que cada momento de alivio se sienta como una victoria ganada con esfuerzo. Pero la película no termina en la isla. Carl Denham, fiel a su naturaleza de hombre que convierte todo en espectáculo, consigue capturar a Kong y llevarlo a Nueva York. Y aquí la película hace algo extraordinariamente inteligente. Nos muestra la ciudad a través de los ojos de Kong. Y de repente, Nueva York deja de ser el mundo familiar y seguro que conocemos para convertirse en algo tan extraño y tan amenazante como la isla lo fue para los marineros del Venture. Kong encadenado en un teatro de Broadway. Kong expuesto como monstruo para diversión de una audiencia que no entiende lo que está mirando. Estas escenas son una crítica feroz al espectáculo, a la explotación, al impulso humano de convertir en entretenimiento todo aquello que no comprende. Y cuando Kong se libera y comienza a correr por las calles de Nueva York buscando a Anne, la película alcanza su dimensión más trágica y más hermosa al mismo tiempo. Kong en la ciudad no es un destructor por placer, es un ser aterrorizado en un mundo que no entiende, buscando lo único que le dio algo parecido a la paz. Las escenas en Central Park con Anne sobre el hielo son de una delicadeza y de una melancolía que contrastan de manera desgarradora con el caos que les rodea. Y el Empire State Building, esa imagen final que se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del cine del siglo XX, adquiere en manos de Peter Jackson una dimensión casi religiosa. Kong en la cima del mundo, más solo que nunca, más vulnerable que nunca, rodeado de aviones que no entienden lo que están atacando. El final de esta película es uno de los más devastadores y más honestos del cine de aventuras moderno. No hay redención fácil, no hay salida conveniente. Hay solo la verdad brutal de lo que le ocurre a aquello que el ser humano no comprende y no puede controlar. Y la última línea de la película, pronunciada por Carl Denham,
Es uno de esos momentos cinematográficos que se quedan grabados para siempre en la memoria. King Kong 2005 es una película que dura 3 horas y 21 minutos y que no tiene ni un solo minuto de sobra. Es una película que funciona simultáneamente como espectáculo puro, como historia de amor imposible, como crítica social, como homenaje al cine clásico y como obra de arte visual. Peter Jackson tomó un mito del siglo XX y lo reinventó con todo el amor y toda la maestría que solo alguien verdaderamente apasionado por el cine puede ofrecer. Esta película no se ve. Esta película se vive, se siente. Se lleva dentro mucho tiempo después de que las luces del cine se vuelven a encender. Tales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. King Kong, el nombre que hace temblar la tierra, el nombre que hace mirar al cielo, el nombre que lleva décadas viviendo en el imaginario colectivo de la humanidad, y que en 2005 Peter Jackson convirtió en algo absolutamente extraordinario. Cuando se anunció que el director de El Señor de los Anillos iba a hacer una nueva versión de King Kong, el mundo entero contuvo la respiración. Este hombre acababa de demostrar que podía llevar lo imposible a la pantalla grande, que podía crear mundos que nunca habían existido y hacerlos sentir más reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne
Es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. La relación que se desarrolla entre Anne y Kong es el verdadero corazón de esta película, y es lo que la eleva por encima de cualquier blockbuster ordinario. Esta relación no sigue las reglas convencionales del cine. No hay un arco narrativo limpio. No hay momentos de reconciliación perfectamente guionizados. Lo que hay es algo mucho más complejo y mucho más honesto. Anne comienza sintiéndose aterrorizada. Luego aprende a comunicarse con Kong de maneras que van más allá del lenguaje. Y finalmente llega a algo que no puede llamarse amor romántico, pero que tampoco puede llamarse simplemente compasión. Es una conexión entre dos seres solitarios que en un mundo imposible encontraron a alguien que los vio de verdad. Naomi Watts lleva este arco emocional con una maestría impresionante, logrando que cada matiz de ese vínculo improbable sea completamente creíble. Las secuencias de acción en la isla son simplemente apabullantes. Los dinosaurios, los insectos gigantes, las criaturas que parecen salidas de las peores pesadillas de la evolución. Todo está realizado con un nivel de detalle y de intensidad que hace que el espectador sienta físicamente el peligro. La secuencia en el valle con los brachiosaurios que se convierten en estampida mortal es un tour de force cinematográfico. La secuencia con los insectos en el foso es una de las más perturbadoras y más valientes que se han rodado en una película de entretenimiento masivo. Peter Jackson no protege a sus personajes, no los rodea de una burbuja de invulnerabilidad. Los pone en peligro real, los hace sufrir, los hace sangrar. Y eso hace que cada momento de alivio se sienta como una victoria ganada con esfuerzo. Pero la película no termina en la isla. Carl Denham, fiel a su naturaleza de hombre que convierte todo en espectáculo, consigue capturar a Kong y llevarlo a Nueva York. Y aquí la película hace algo extraordinariamente inteligente. Nos muestra la ciudad a través de los ojos de Kong. Y de repente, Nueva York deja de ser el mundo familiar y seguro que conocemos para convertirse en algo tan extraño y tan amenazante como la isla lo fue para los marineros del Venture. Kong encadenado en un teatro de Broadway. Kong expuesto como monstruo para diversión de una audiencia que no entiende lo que está mirando. Estas escenas son una crítica feroz al espectáculo, a la explotación, al impulso humano de convertir en entretenimiento todo aquello que no comprende. Y cuando Kong se libera y comienza a correr por las calles de Nueva York buscando a Anne, la película alcanza su dimensión más trágica y más hermosa al mismo tiempo. Kong en la ciudad no es un destructor por placer,
Es un ser aterrorizado en un mundo que no entiende, buscando lo único que le dio algo parecido a la paz. Las escenas en Central Park con Anne sobre el hielo son de una delicadeza y de una melancolía que contrastan de manera desgarradora con el caos que les rodea. Y el Empire State Building, esa imagen final que se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del cine del siglo XX, adquiere en manos de Peter Jackson una dimensión casi religiosa. Kong, en la cima del mundo, más solo que nunca, más vulnerable que nunca, rodeado de aviones que no entienden lo que están atacando. El final de esta película es uno de los más devastadores y más honestos del cine de aventuras moderno. No hay redención fácil, no hay salida conveniente. Hay solo la verdad brutal de lo que le ocurre a aquello que el ser humano no comprende y no puede controlar. Y la última línea de la película, pronunciada por Carl Denham, es uno de esos momentos cinematográficos que se quedan grabados para siempre en la memoria. King Kong 2005 es una película que dura 3 horas y 21 minutos y que no tiene ni un solo minuto de sobra. Es una película que funciona simultáneamente como espectáculo puro, como historia de amor imposible, como crítica social, como homenaje al cine clásico y como obra de arte visual. Peter Jackson tomó un mito del siglo XX y lo reinventó con todo el amor y toda la maestría que solo alguien verdaderamente apasionado por el cine puede ofrecer. Esta película no se ve. Esta película se vive, se siente. Se lleva dentro mucho tiempo después de que las luces del cine se vuelven a encender. Tales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. King Kong, el nombre que hace temblar la tierra, el nombre que hace mirar al cielo, el nombre que lleva décadas viviendo en el imaginario colectivo de la humanidad, y que en 2005 Peter Jackson convirtió en algo absolutamente extraordinario. Cuando se anunció que el director de El Señor de los Anillos iba a hacer una nueva versión de King Kong,
El mundo entero contuvo la respiración. Este hombre acababa de demostrar que podía llevar lo imposible a la pantalla grande, que podía crear mundos que nunca habían existido y hacerlos sentir más reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. La relación que se desarrolla entre Anne y Kong es el verdadero corazón de esta película, y es lo que la eleva por encima de cualquier blockbuster ordinario. Esta relación no sigue las reglas convencionales del cine. No hay un arco narrativo limpio, no hay momentos de reconciliación perfectamente guionizados. Lo que hay es algo mucho más complejo y mucho más honesto. Anne comienza sintiéndose aterrorizada. Luego aprende a comunicarse con Kong de maneras que van más allá del lenguaje. Y finalmente llega a algo que no puede llamarse amor romántico, pero que tampoco puede llamarse simplemente compasión. Es una conexión entre dos seres solitarios que en un mundo imposible encontraron a alguien que los vio de verdad. Naomi Watts lleva este arco emocional con una maestría impresionante, logrando que cada matiz de ese vínculo improbable sea completamente creíble. Las secuencias de acción en la isla son simplemente apabullantes. Los dinosaurios, los insectos gigantes, las criaturas que parecen salidas de las peores pesadillas de la evolución. Todo está realizado con un nivel de detalle y de intensidad que hace que el espectador sienta físicamente el peligro. La secuencia en el valle con los brachiosaurios que se convierten en estampida mortal es un tour de force cinematográfico. La secuencia con los insectos en el foso es una de las más perturbadoras y más valientes que se han rodado en una película de entretenimiento masivo. Peter Jackson no protege a sus personajes, no los rodea de una burbuja de invulnerabilidad. Los pone en peligro real, los hace sufrir, los hace sangrar. Y eso hace que cada momento de alivio se sienta como una victoria ganada con esfuerzo. Pero la película no termina en la isla. Carl Denham
fiel a su naturaleza de hombre que convierte todo en espectáculo, consigue capturar a Kong y llevarlo a Nueva York. Y aquí la película hace algo extraordinariamente inteligente. Nos muestra la ciudad a través de los ojos de Kong. Y de repente, Nueva York deja de ser el mundo familiar y seguro que conocemos para convertirse en algo tan extraño y tan amenazante como la isla lo fue para los marineros del Venture. Kong encadenado en un teatro de Broadway. Kong expuesto como monstruo para diversión de una audiencia que no entiende lo que está mirando. Estas escenas son una crítica feroz al espectáculo, a la explotación, al impulso humano de convertir en entretenimiento todo aquello que no comprende. Y cuando Kong se libera y comienza a correr por las calles de Nueva York buscando a Anne, la película alcanza su dimensión más trágica y más hermosa al mismo tiempo. Kong en la ciudad no es un destructor por placer, es un ser aterrorizado en un mundo que no entiende, buscando lo único que le dio algo parecido a la paz. Las escenas en Central Park con Anne sobre el hielo son de una delicadeza y de una melancolía que contrastan de manera desgarradora con el caos que les rodea. Y el Empire State Building, esa imagen final que se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del cine del siglo XX, adquiere en manos de Peter Jackson una dimensión casi religiosa. Kong, en la cima del mundo, más solo que nunca, más vulnerable que nunca, rodeado de aviones que no entienden lo que están atacando. El final de esta película es uno de los más devastadores y más honestos del cine de aventuras moderno. No hay redención fácil, no hay salida conveniente. Hay solo la verdad brutal de lo que le ocurre a aquello que el ser humano no comprende y no puede controlar. Y la última línea de la película, pronunciada King Kong, el nombre que hace temblar la tierra, el nombre que hace mirar al cielo, el nombre que lleva décadas viviendo en el imaginario colectivo de la humanidad, y que en 2005 Peter Jackson convirtió en algo absolutamente extraordinario. Cuando se anunció que el director de El Señor de los Anillos iba a hacer una nueva versión de King Kong, el mundo entero contuvo la respiración. Este hombre acababa de demostrar que podía llevar lo imposible a la pantalla grande, que podía crear mundos que nunca habían existido y hacerlos sentir más reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película,
Una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Cal no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa. Un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros. Un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. King Kong, el nombre que hace temblar la tierra, el nombre que hace mirar al cielo, el nombre que lleva décadas viviendo en el imaginario colectivo de la humanidad, y que en 2005 Peter Jackson convirtió en algo absolutamente extraordinario. Cuando se anunció que el director de El Señor de los Anillos iba a hacer una nueva versión de King Kong, el mundo entero contuvo la respiración. Este hombre acababa de demostrar que podía llevar lo imposible a la pantalla grande, que podía crear mundos que nunca habían existido y hacerlos sentir más reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Cal no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. La relación que se desarrolla entre Anne y Kong es el verdadero corazón de esta película, y es lo que la eleva por encima de cualquier blockbuster ordinario. Esta relación no sigue las reglas convencionales del cine. No hay un arco narrativo limpio, no hay momentos de reconciliación perfectamente guionizados. Lo que hay es algo mucho más complejo y mucho más honesto. Anne comienza sintiéndose aterrorizada. Luego aprende a comunicarse con Kong de maneras que van más allá del lenguaje. Y finalmente llega a algo que no puede llamarse amor romántico, pero que tampoco puede llamarse simplemente compasión. Es una conexión entre dos seres solitarios que en un mundo imposible encontraron a alguien que los vio de verdad. Naomi Watts lleva este arco emocional con una maestría impresionante, logrando que cada matiz de ese vínculo improbable sea completamente creíble. Las secuencias de acción en la isla son simplemente apabullantes. Los dinosaurios, los insectos gigantes, las criaturas que parecen salidas de las peores pesadillas de la evolución,
Todo está realizado con un nivel de detalle y de intensidad que hace que el espectador sienta físicamente el peligro. La secuencia en el valle con los brachiosaurios que se convierten en estampida mortal es un tour de force cinematográfico. La secuencia con los insectos en el foso es una de las más perturbadoras y más valientes que se han rodado en una película de entretenimiento masivo. Peter Jackson no protege a sus personajes, no los rodea de una burbuja de invulnerabilidad. Los pone en peligro real, los hace sufrir, los hace sangrar. Y eso hace que cada momento de alivio se sienta como una victoria ganada con esfuerzo. Pero la película no termina en la isla. Carl Denham, fiel a su naturaleza de hombre que convierte todo en espectáculo, consigue capturar a Kong y llevarlo a Nueva York. Y aquí la película hace algo extraordinariamente inteligente. Nos muestra la ciudad a través de los ojos de Kong. Y de repente, Nueva York deja de ser el mundo familiar y seguro que conocemos para convertirse en algo tan extraño y tan amenazante como la isla lo fue para los marineros del Venture. Kong encadenado en un teatro de Broadway. Kong expuesto como monstruo para diversión de una audiencia que no entiende lo que está mirando. Estas escenas son una crítica feroz al espectáculo, a la explotación, al impulso humano de convertir en entretenimiento todo aquello que no comprende. Y cuando Kong se libera y comienza a correr por las calles de Nueva York buscando a Anne, la película alcanza su dimensión más trágica y más hermosa al mismo tiempo. Kong en la ciudad no es un destructor por placer, es un ser aterrorizado en un mundo que no entiende, buscando lo único que le dio algo parecido a la paz. Las escenas en Central Park con Anne sobre el hielo son de una delicadeza y de una melancolía que contrastan de manera desgarradora con el caos que les rodea. Y el Empire State Building, esa imagen final que se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del cine del siglo XX, adquiere en manos de Peter Jackson una dimensión casi religiosa. Kong, en la cima del mundo, más solo que nunca, más vulnerable que nunca, rodeado de aviones que no entienden lo que están atacando. El final de esta película es uno de los más devastadores y más honestos del cine de aventuras moderno. No hay redención fácil, no hay salida conveniente. Hay solo la verdad brutal de lo que le ocurre a aquello que el ser humano no comprende y no puede controlar. Y la última línea de la película, pronunciada por Carl Denham, es uno de esos momentos cinematográficos que se quedan grabados para siempre en la memoria. King Kong 2005 es una película que dura 3 horas y 21 minutos y que no tiene ni un solo minuto de sobra. Es una película que funciona simultáneamente como espectáculo puro, como historia de amor imposible, como crítica social, como homenaje al cine clásico y como obra de arte visual. Peter Jackson tomó un mito del siglo XX y lo reinventó con todo el amor y toda la maestría que solo alguien verdaderamente apasionado por el cine puede ofrecer. Esta película no se ve. Esta película se vive, se siente. Se lleva dentro mucho tiempo después de que las luces del cine se vuelven a encender. Tales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina. Y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños.
pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. King Kong, el nombre que hace temblar la tierra, el nombre que hace mirar al cielo, el nombre que lleva décadas viviendo en el imaginario colectivo de la humanidad, y que en 2005 Peter Jackson convirtió en algo absolutamente extraordinario. Cuando se anunció que el director de El Señor de los Anillos iba a hacer una nueva versión de King Kong, el mundo entero contuvo la respiración. Este hombre acababa de demostrar que podía llevar lo imposible a la pantalla grande, que podía crear mundos que nunca habían existido y hacerlos sentir más reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. La relación que se desarrolla entre Anne y Kong es el verdadero corazón de esta película, y es lo que la eleva por encima de cualquier blockbuster ordinario. Esta relación no sigue las reglas convencionales del cine.
No hay un arco narrativo limpio. No hay momentos de reconciliación perfectamente guionizados. Lo que hay es algo mucho más complejo y mucho más honesto. Anne comienza sintiéndose aterrorizada. Luego aprende a comunicarse con Kong de maneras que van más allá del lenguaje. Y finalmente llega a algo que no puede llamarse amor romántico, pero que tampoco puede llamarse simplemente compasión. Es una conexión entre dos seres solitarios que en un mundo imposible encontraron a alguien que los vio de verdad. Naomi Watts lleva este arco emocional con una maestría impresionante, logrando que cada matiz de ese vínculo improbable sea completamente creíble. Las secuencias de acción en la isla son simplemente apabullantes. Los dinosaurios, los insectos gigantes, las criaturas que parecen salidas de las peores pesadillas de la evolución. Todo está realizado con un nivel de detalle y de intensidad que hace que el espectador sienta físicamente el peligro. La secuencia en el valle con los brachiosaurios que se convierten en estampida mortal es un tour de force cinematográfico. La secuencia con los insectos en el foso es una de las más perturbadoras y más valientes que se han rodado en una película de entretenimiento masivo. Peter Jackson no protege a sus personajes, no los rodea de una burbuja de invulnerabilidad. Los pone en peligro real, los hace sufrir, los hace sangrar. Y eso hace que cada momento de alivio se sienta como una victoria ganada con esfuerzo. Pero la película no termina en la isla. Carl Denham, fiel a su naturaleza de hombre que convierte todo en espectáculo, consigue capturar a Kong y llevarlo a Nueva York. Y aquí la película hace algo extraordinariamente inteligente. Nos muestra la ciudad a través de los ojos de Kong. Y de repente, Nueva York deja de ser el mundo familiar y seguro que conocemos para convertirse en algo tan extraño y tan amenazante como la isla lo fue para los marineros del Venture. Kong encadenado en un teatro de Broadway. Kong expuesto como monstruo para diversión de una audiencia que no entiende lo que está mirando. Estas escenas son una crítica feroz al espectáculo, a la explotación, al impulso humano de convertir en entretenimiento todo aquello que no comprende. Y cuando Kong se libera y comienza a correr por las calles de Nueva York buscando a Anne, la película alcanza su dimensión más trágica y más hermosa al mismo tiempo. Kong en la ciudad no es un destructor por placer, es un ser aterrorizado en un mundo que no entiende, buscando lo único que le dio algo parecido a la paz. Las escenas en Central Park con Anne sobre el hielo son de una delicadeza y de una melancolía que contrastan de manera desgarradora con el caos que les rodea. Y el Empire State Building, esa imagen final que se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del cine del siglo XX, adquiere en manos de Peter Jackson una dimensión casi religiosa. Kong en la cima del mundo, más solo que nunca, más vulnerable que nunca, rodeado de aviones que no entienden lo que están atacando. El final de esta película es uno de los más devastadores y más honestos del cine de aventuras moderno. No hay redención fácil, no hay salida conveniente. Hay solo la verdad brutal de lo que le ocurre a aquello que el ser humano no comprende y no puede controlar. Y la última línea de la película, pronunciada por Carl Denham, es uno de esos momentos cinematográficos que se quedan grabados para siempre en la memoria. King Kong 2005 es una película que dura 3 horas y 21 minutos y que no tiene ni un solo minuto de sobra. Es una película que funciona simultáneamente como espectáculo puro, como historia de amor imposible, como crítica social, como homenaje al cine clásico y como obra de arte visual. Peter Jackson tomó un mito del siglo XX y lo reinventó con todo el amor y toda la maestría que solo alguien verdaderamente apasionado por el cine puede ofrecer. Esta película no se ve. Esta película se vive, se siente. Se lleva dentro mucho tiempo después de que las luces del cine se vuelven a encender.
reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Ann Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Ann es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Ann un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. King Kong, el nombre que hace temblar la tierra, el nombre que hace mirar al cielo, el nombre que lleva décadas viviendo en el imaginario colectivo de la humanidad, y que en 2005 Peter Jackson convirtió en algo absolutamente extraordinario. Cuando se anunció que el director de El Señor de los Anillos iba a hacer una nueva versión de King Kong, el mundo entero contuvo la respiración. Este hombre acababa de demostrar que podía llevar lo imposible a la pantalla grande, que podía crear mundos que nunca habían existido y hacerlos sentir más reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Ann Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Ann es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular,
a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. La relación que se desarrolla entre Anne y Kong es el verdadero corazón de esta película, y es lo que la eleva por encima de cualquier blockbuster ordinario. Esta relación no sigue las reglas convencionales del cine. No hay un arco narrativo limpio, no hay momentos de reconciliación perfectamente guionizados. Lo que hay es algo mucho más complejo y mucho más honesto. Anne comienza sintiéndose aterrorizada. Luego aprende a comunicarse con Kong de maneras que van más allá del lenguaje. Y finalmente llega a algo que no puede llamarse amor romántico, pero que tampoco puede llamarse simplemente compasión. Es una conexión entre dos seres solitarios que en un mundo imposible encontraron a alguien que los vio de verdad. Naomi Watts lleva este arco emocional con una maestría impresionante, logrando que cada matiz de ese vínculo improbable sea completamente creíble. Las secuencias de acción en la isla son simplemente apabullantes. Los dinosaurios, los insectos gigantes, las criaturas que parecen salidas de las peores pesadillas de la evolución. Todo está realizado con un nivel de detalle y de intensidad que hace que el espectador sienta físicamente el peligro. La secuencia en el valle con los brachiosaurios que se convierten en estampida mortal es un tour de force cinematográfico. La secuencia con los insectos en el foso es una de las más perturbadoras y más valientes que se han rodado en una película de entretenimiento masivo. Peter Jackson no protege a sus personajes, no los rodea de una burbuja de invulnerabilidad. Los pone en peligro real, los hace sufrir, los hace sangrar. Y eso hace que cada momento de alivio se sienta como una victoria ganada con esfuerzo. Pero la película no termina en la isla. Carl Denham, fiel a su naturaleza de hombre que convierte todo en espectáculo, consigue capturar a Kong y llevarlo a Nueva York. Y aquí la película hace algo extraordinariamente inteligente. Nos muestra la ciudad a través de los ojos de Kong. Y de repente, Nueva York deja de ser el mundo familiar y seguro que conocemos para convertirse en algo tan extraño y tan amenazante como la isla lo fue para los marineros del Venture. Kong encadenado en un teatro de Broadway. Kong expuesto como monstruo para diversión de una audiencia que no entiende lo que está mirando. Estas escenas son una crítica feroz al espectáculo, a la explotación, al impulso humano de convertir en entretenimiento todo aquello que no comprende. Y cuando Kong se libera y comienza a correr por las calles de Nueva York buscando a Anne, la película alcanza su dimensión más trágica y más hermosa al mismo tiempo. Kong en la ciudad no es un destructor por placer, es un ser aterrorizado en un mundo que no entiende, buscando lo único que le dio algo parecido a la paz. Las escenas en Central Park con Anne sobre el hielo son de una delicadeza y de una melancolía que contrastan de manera desgarradora con el caos que les rodea. Y el Empire State Building, esa imagen final que se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del cine del siglo XX, adquiere en manos de Peter Jackson una dimensión casi religiosa. Kong, en la cima del mundo, más solo que nunca, más vulnerable que nunca, rodeado de aviones que no entienden lo que están atacando. El final de esta película es uno de los más devastadores y más honestos del cine de aventuras moderno. No hay redención fácil, no hay salida conveniente.
Hay solo la verdad brutal de lo que le ocurre a aquello que el ser humano no comprende y no puede controlar. Y la última línea de la película, pronunciada por Carl Denham, es uno de esos momentos cinematográficos que se quedan grabados para siempre en la memoria. King Kong 2005 es una película que dura 3 horas y 21 minutos y que no tiene ni un solo minuto de sobra. Es una película que funciona simultáneamente como espectáculo puro, como historia de amor imposible, como crítica social, como homenaje al cine clásico y como obra de arte visual. Peter Jackson tomó un mito del siglo XX y lo reinventó con todo el amor y toda la maestría que solo alguien verdaderamente apasionado por el cine puede ofrecer. Esta película no se ve. Esta película se vive, se siente. Se lleva dentro mucho tiempo después de que las luces del cine se vuelven a encender. Tales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva. En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. King Kong, el nombre que hace temblar la tierra, el nombre que hace mirar al cielo, el nombre que lleva décadas viviendo en el imaginario colectivo de la humanidad, y que en 2005 Peter Jackson convirtió en algo absolutamente extraordinario. Cuando se anunció que el director de El Señor de los Anillos iba a hacer una nueva versión de King Kong, el mundo entero contuvo la respiración. Este hombre acababa de demostrar que podía llevar lo imposible a la pantalla grande, que podía crear mundos que nunca habían existido y hacerlos sentir más reales que la propia realidad. Y cuando King Kong llegó a los cines en diciembre de 2005, quedó claro que Peter Jackson no había hecho simplemente una película. Había creado una obra de arte, una declaración de amor al cine, una experiencia que golpeaba el corazón con la fuerza de un gorila de 8 metros. La historia comienza en Nueva York, en el año 1933, en plena Gran Depresión. Las calles están llenas de gente desesperada. El hambre tiene rostro en cada esquina, y el sueño americano parece haberse convertido en una pesadilla colectiva.
En este contexto devastador, conocemos a Anne Darrow, interpretada de manera absolutamente magistral por Naomi Watts. Anne es una actriz de vodevil que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde dormir. Es una mujer que tiene talento, que tiene sueños, pero que la vida ha ido golpeando una y otra vez hasta dejarla al borde del abismo. Naomi Watts construye este personaje desde la primera escena, con una delicadeza y una profundidad que hacen que el espectador sienta cada uno de sus miedos y cada una de sus esperanzas como propios. Y en ese momento de mayor vulnerabilidad aparece Carl Denham, interpretado por Jack Black en uno de los papeles más complejos y fascinantes de toda su carrera. Carl es un director de cine, o más bien, un visionario obsesionado, un hombre que está dispuesto a cruzar cualquier línea, a mentir, a manipular, a poner en peligro la vida de otros con tal de conseguir las imágenes que lleva en la cabeza. Jack Black borda este personaje con una energía desbordante y una ambigüedad moral que lo hace simultáneamente carismático y perturbador. Carl le ofrece a Anne un papel en su próxima película, una aventura que, según él, cambiará el mundo del cine para siempre. Lo que Carl no le dice, porque él mismo no sabe exactamente qué encontrará, es que el destino de ese barco apunta hacia una isla que no aparece en ningún mapa, un lugar que los marineros más viejos mencionan solo en susurros, un sitio que la leyenda llama Isla Calavera. La relación que se desarrolla entre Anne y Kong es el verdadero corazón de esta película, y es lo que la eleva por encima de cualquier blockbuster ordinario. Esta relación no sigue las reglas convencionales del cine. No hay un arco narrativo limpio, no hay momentos de reconciliación perfectamente guionizados. Lo que hay es algo mucho más complejo y mucho más honesto. Anne comienza sintiéndose aterrorizada. Luego aprende a comunicarse con Kong de maneras que van más allá del lenguaje. Y finalmente llega a algo que no puede llamarse amor romántico, pero que tampoco puede llamarse simplemente compasión. Es una conexión entre dos seres solitarios que en un mundo imposible encontraron a alguien que los vio de verdad. Naomi Watts lleva este arco emocional con una maestría impresionante, logrando que cada matiz de ese vínculo improbable sea completamente creíble. Las secuencias de acción en la isla son simplemente apabullantes. Los dinosaurios, los insectos gigantes, las criaturas que parecen salidas de las peores pesadillas de la evolución. Todo está realizado con un nivel de detalle y de intensidad que hace que el espectador sienta físicamente el peligro. La secuencia en el valle con los brachiosaurios que se convierten en estampida mortal es un tour de force cinematográfico. La secuencia con los insectos en el foso es una de las más perturbadoras y más valientes que se han rodado en una película de entretenimiento masivo. Peter Jackson no protege a sus personajes, no los rodea de una burbuja de invulnerabilidad. Los pone en peligro real, los hace sufrir, los hace sangrar. Y eso hace que cada momento de alivio se sienta como una victoria ganada con esfuerzo. Pero la película no termina en la isla. Carl Denham, fiel a su naturaleza de hombre que convierte todo en espectáculo, consigue capturar a Kong y llevarlo a Nueva York. Y aquí la película hace algo extraordinariamente inteligente. Nos muestra la ciudad a través de los ojos de Kong. Y de repente, Nueva York deja de ser el mundo familiar y seguro que conocemos para convertirse en algo tan extraño y tan amenazante como la isla lo fue para los marineros del Venture. Kong encadenado en un teatro de Broadway. Kong expuesto como monstruo para diversión de una audiencia que no entiende lo que está mirando. Estas escenas son una crítica feroz al espectáculo, a la explotación, al impulso humano de convertir en entretenimiento todo aquello que no comprende. Y cuando Kong se libera y comienza a correr por las calles de Nueva York buscando a Anne,
la película alcanza su dimensión más trágica y más hermosa al mismo tiempo. Kong en la ciudad no es un destructor por placer. Es un ser aterrorizado en un mundo que no entiende, buscando lo único que le dio algo parecido a la paz. Las escenas en Central Park con Anne sobre el hielo son de una delicadeza y de una melancolía que contrastan de manera desgarradora con el caos que les rodea. Y el Empire State Building, esa imagen final que se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del cine del siglo XX, adquiere en manos de Peter Jackson una dimensión casi religiosa. Kong, en la cima del mundo, más solo que nunca, más vulnerable que nunca, rodeado de aviones que no entienden lo que están atacando. El final de esta película es uno de los más devastadores y más honestos del cine de aventuras moderno. No hay redención fácil, no hay salida conveniente. Hay solo la verdad brutal de lo que le ocurre a aquello que el ser humano no comprende y no puede controlar. Y la última línea de la película, pronunciada por Carl Denham, es uno de esos momentos cinematográficos que se quedan grabados para siempre en la memoria. King Kong 2005 es una película que dura 3 horas y 21 minutos y que no tiene ni un solo minuto de sobra. Es una película que funciona simultáneamente como espectáculo puro, como historia de amor imposible, como crítica social, como homenaje al cine clásico y como obra de arte visual. Peter Jackson tomó un mito del siglo XX y lo reinventó con todo el amor y toda la maestría que solo alguien verdaderamente apasionado por el cine puede ofrecer. Esta película no se ve. Esta película se vive, se siente. Se lleva dentro mucho tiempo después de que las luces del cine se vuelven a encender.